Bueno, nosotros somos el equipo que somos el equipo que va a exponer sobre la reseña del origen y evolución de los lenguajes y traductores, conformado por Hernández Nájera Sandra, Martínez Hernández Níver, Serralde Flores Andrea y su servidor Antonio Roblero Alejandro. Siguiente, por favor. Y bien, vamos a comenzar con la historia de los lenguajes y traductores. Siguiente, por favor. Y bueno, para esto vamos a comenzar en la década de 1940, donde surgen las primeras computadoras. También se desarrolla el primer ordenador digital en código máquina. Surgen los primeros ensambladores. Está el proceso de ensamblado, se vuelve automático. Y donde empieza a comenzar como que lo interesante es en 1950, o lo que nos interesa a nosotros en esta materia, ya que John Backus dirige en IBM un proyecto de lenguaje algebraico. Entre 1954 y 1958 es donde se crea el primer compilador de Fortran, surge el concepto del traductor y el primer compilador de Fortran para IBM para el modelo 704. Y aquí es algo muy curioso, ya que el propósito del proyecto Fortran era reducir en gran medida la tarea de preparar los problemas científicos para ahora sí que el modelo 704, ya que se notó que se tomaba bastante tiempo en la preparación para codificar y depurar el código más que en la preparación del problema. Entonces, el 90% del tiempo transcurrido para el problema generalmente se dedicó a depurar, por lo cual se desarrolló un plan general como para resolverlo, el cual era generar un procedimiento numérico utilizando un lenguaje conciso como el de las matemáticas y así obtener automáticamente de ese lenguaje un programa para la 704 eficiente para llevar a cabo el procedimiento. Y esto, al realizarse, sí redujo en gran medida el tiempo de codificación y depuración, por lo cual se puede decir que fue un gran avance en esa época. También seguimos con que Noam Chomsky publica sus estudios sobre la estructura de los lenguajes formales. Siguiente, por favor. Seguimos en la década de 1950, donde Bauer dirige el proyecto del lenguaje formal en la Universidad de Múnich. Se crea el comité en la Asociación de Maquinaria Computacional en el que participa Backus y más adelante se define el lenguaje algebraico internacional, el cual más adelante se pasa a llamarse ALGLOG 58, ya que el primer acrónimo no les fue del agrado, entonces decidieron cambiarlo, donde se usaba la notación Backus Now Form. Esta notación es más que nada un metalenguaje donde se usa como una manera formal de describir los lenguajes formales. También incluye la declaración de variables, una estructura modular, funciones recursivas, paso de parámetros por valor o por nombre, precursor de Pascal, Ada y módula. Y ahora seguimos con mi compañera Andrea para que continúe con el resto de la historia. Ok, ya para 1960 se tienen las primeras técnicas de los desarrollos de los compiladores. Todavía, bueno, aquí pusimos un poco del 58, pero ya se vieron resultados en la década de los 60, cuando Strong y otros dividen en la fase de, de los compiladores en dos etapas, de front-end y de back-end, lo que nos ayudó a promover el lenguaje universal como para estos, que es Universal Computer Oriented Language, el UNCOL, que es el que se usó por mucho tiempo. Luego, Rabbit y Scott definen o proponen el uso de los autómatas finitos deterministas para el análisis léxico, que esto creo que fue más o menos lo que todos vimos en nuestras clases pasadas. Entonces, bueno, ya para 1961 tenemos el primer analizador sintáctico descendiente recursivo, que esto fue pues de gran ayuda para seguir avanzando. Y durante esta época se estudia la gramática LL. La siguiente, por favor. Ok, ya para los 70
tenemos otro tipo de gramáticas. Tenemos la gramática LR, que viene siendo left to right, que se aplica para dividir por la derecha a cada entrada. Utiliza K componentes léxicos de búsqueda hacia adelante. Luego se va innovando y va cambiando y se define el SLR, que es mucho más sencillo, es mejorado del LR, del left to right, lo que hace muchísimo más fácil la búsqueda hacia adelante. Y todavía tiene un nuevo avance que es look ahead, left to right, pero, sí, que es el LARL, que es igual mucho más avanzado, es más potente y es muchísimo más sencillo que el primero, que era el LR. Aparecen Lex, aparece Jack, que también quiero suponer que estuvimos trabajando un poquito con ellos. También surge Flex y Bison, que también fueron un poco utilizados como de introducción, o bueno, por lo menos en mi caso. Y ya se usa un poco más de gestión de memoria estática, se desarrolla una pila para gestionar la memoria, el uso de memoria dinámica que genera el uso de montículos, y también surgen problemas al respecto, a la pérdida de referencia o la recolección de basura. Y ya más o menos, bueno, ya entrando a la época actual, del 80 para adelante, ya tenemos el reto o el objetivo de optimizar los códigos, de que las máquinas virtuales y auge a los lenguajes interpretados. Y por último, pues con el lenguaje con el que nos familiarizamos y con el que sí creo que hemos llegado a trabajar, es el de la programación en Java, que es el lenguaje interpretado. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de diagramas T en el desarrollo de traductores. Muy bien. Pues para entender los traductores hay que entender que existen procesadores de lenguaje y viene pues esto como muchas veces en la carrera ya hemos enfrentado distintas situaciones. Podemos ver que son aplicaciones que fundamentalmente de lo que se encarga es de recibir un lenguaje de entrada, que podrían ser en este caso lenguajes de programación como C, Python o Java, y después generar algún output o generar alguna salida una vez procesado ese lenguaje. Siguiente, por favor. Entonces, en la bibliografía que consultamos encontramos esta clasificación. Quizá pueda haber otras, pero de los principales procesadores de lenguaje podemos encontrar compiladores, ensambladores, traductores, enlazadores, optimizadores, entre muchos otros tipos de programas que se pueden encargar de procesar lenguajes computacionales. Siguiente, por favor. Entonces, los traductores, para ser más concretos, son un programa que procesa texto fuente o código fuente, como también le llamamos, source code, y genera un texto objeto, es decir, algo que va a ser entendido por la computadora, ¿no? En el caso de la ilustración, podemos ver que el código fuente que esté escrito en el lenguaje de programación de su preferencia va a pasar por un traductor, un procesador de texto que lo va a llevar, por ejemplo, algún lenguaje perdón, para un código que sea entendible sí, un código que sea entendible para alguno de los procesadores como los que tenemos ahí, el x86 o el AMD, y de los distintos sistemas operativos. Siguiente, por favor. Bueno, los traductores, y sobre todo para entrar en materia de lo que es la notación T, constan principalmente de un lenguaje de implementación, un lenguaje fuente y un lenguaje objeto. Entonces, siguiente, por favor.
para la notación T, en los que podemos representar estos traductores, tiene la representación tanto gráfica como la representación escrita. La parte de la representación gráfica va a estar dada haciendo alusión a su nombre en una especie de T, en una especie de figura T, de la que tenemos el lenguaje fuente, el lenguaje en el que está implementado y el lenguaje objeto. Es decir, el lenguaje en el que está implementado es la base o tu cimiento a raíz o bueno, con el cual tú vas a poder construir ese traductor o ese procesador. Entonces tiene que estar escrito en un lenguaje específico eh, que pueda leer el lenguaje original, perdón, el lenguaje fuente, y lo pueda, a la hora de, una vez procesado, generarte una salida, que en este caso se conocería como lenguaje objeto. La representación o la manera de notar esto de manera escrita es L, subíndice LI, LO, de lenguaje fuente en un lenguaje implementado, genera un lenguaje objeto. Sí, siguiente. Bueno, en conclusión podemos decir que los diagramas T son utilizados para especificar desde un alto nivel el diseño y construcción de un compilador. Por medio de estos diagramas se pueden observar los pasos por los que pasa el desarrollo de un compilador. Y aquí está como lo explicó mi compañero. Y ahora les voy a dar un ejemplo de conexión de traductores usando el diagrama T. Este sería un compilador de Java para bytecode en Java C.C que no puede ser ejecutado. Como lenguaje fuente tenemos a Java, el lenguaje objeto sería bitcode y el lenguaje de implantación sería C++. Para que se pueda ejecutar, bueno, para que podamos tener el ejecutable, primero se tiene que compilar el de C++ y para este caso vamos a utilizar, bueno, se utiliza el ensamblador x86 y para este diagrama T el lenguaje fuente sería C++, el lenguaje objeto sería ensamblador x86 y el lenguaje de implantación sería ensamblador x86. Entonces aquí se va a generar bueno, se va a compilar C++ para que pueda obtenerse el ejecutable de bytecode, que sería en Java C.exe. Y pues aquí se ve que se sustituyó lo que hizo para compilar el C++. Y pues así es como se vería completo con los diagramas T. Gracias a la conexión entre el trabajo que realizan varios traductores es posible la informática actual. Y aquí está nuestra bibliografía y eso sería todo. Muy bien, compañera. Bastante completa su exposición. Hasta Aurelio Rojas le está aplaudiendo. ¿Cuántos son en el equipo? 4, ¿verdad? Bien, la dinámica será la siguiente. Vamos a realizar 8 preguntas en total hacia el equipo. Pues, por supuesto, referente al tema, ¿no? Si no se logran 8 preguntas como mínimo, pueden ser más, pero como mínimo 8, pues se haría un examen sorpresa que contaría como una tarea. ¿Sí? Entonces, pues adelante con las dudas. ¿No hay dudas? ¿Pasamos al examen? Yo tengo una. Adelante, por favor. Respecto a esto último, para hacer las traducciones se mencionó el ensamblador x86. ¿Cómo se puede, bueno, esta implementación del x86 ya viene por defecto en cualquier máquina o cómo se está traduciendo esto? Bueno, a ver si contesto tu duda. Espero. Un poco compleja. ¿Qué es lo que quieres convertir, perdón? En el ejemplo dijeron que el C++ se tiene que entender con un ensamblador x86, ¿no? Ah, correcto. ¿Cómo sucede eso? En términos Ah, generales. en términos generales, pues cada procesador tiene un conjunto de instrucciones, o bueno, como lo sabes, eh, mediante un lenguaje ensamblador o mediante un ensamblador es como se llega al código máquina, que es lo que va a ejecutar tu procesador.
pero a nivel, o sea, hay como distintas capas de abstracción en una computadora, pero digamos así, a nivel general, el programa que se encarga de llevarlo primero a un sistema operativo y luego de que ese sistema operativo lo lleve a la propia arquitectura de tu procesador, va siendo una capa de compilación diferente y digamos que justo por eso el diagrama decía, tienes que partir de un lenguaje, te lo va a dar para, digamos, tu sistema operativo. Una vez que está en el lenguaje de tu sistema operativo, ya se puede ir a la arquitectura de tu procesador y ahí todavía hay un compilador más que te da ahora sí que el código máquina para que se ejecute en tu procesador. Entonces, en términos generales, pues es así. Espero que te haya respondido. O bueno, no sé si estoy mintiendo, profesor. No, claro que no, está usted muy bien. Aquí, Sí, ¿pueden poner el ejemplo en pantalla, por favor? Para que sea un poco más claro. Aquí el ejemplo, bueno, el que usó la compañera, quiere traducir de Java bytecode, pero se encuentra en una arquitectura x86, ¿no? La que se le llama de 32 bits, ¿verdad? Entonces ahí lo que hay que hacer primero, pues es establecer un puente. Para esto es la notación T. Primero, determina que de Java pasa a, lo implementa en C++. En C++, pues directamente se utiliza la máquina, la arquitectura que tiene, la x86, y de ahí poder pasar a bytecode, ¿sí? El que es el que utiliza la máquina virtual, ¿sí? Entonces, esto de la notación T, pues nada más es un puente que utiliza la máquina virtual para poder ejecutarse en cualquier arquitectura, ¿sí? No es que todas las máquinas tengan x86, sino que para este ejemplo plasmaron el cómo es que la máquina virtual trabaja sobre cualquier plataforma. ¿Sí, compañero? ¿Más o menos? ya, mucho mejor. Gracias. Qué bien. Siguiente pregunta, va una. En el chat dicen, en una de las diapositivas de la historia, mencionaron front-end y back-end. ¿Con esos términos se refieren a lo que actual conocemos de ellos o cómo lo implementaban? ¿Quieres responder, Alejandro? ¿O quieres que responda? Bueno, creo que entonces tengo que responder. Sí, no, me imagino, bueno, te refieres a que los términos que conocemos actualmente para backend y frontend, pues son sobre todo en desarrollo de software, en donde hay una parte que se encarga, sobre todo, por ejemplo, hablemos de desarrollo web, el backend se encarga de la parte de base de datos y conexiones con el servidor, y el frontend de la interfaz del usuario y demás. Entonces, esos términos tal cual no son exactamente los mismos que los que tienen que ver con compiladores, pero yo diría que a lo mejor hay una relación ahí eh, no literal, pero de que sí tiene que ver, como lo tengo entendido, Eh, creo, sí, sí, perdón, es que me perdón, estaban hablando en mi casa. no, adelante. No, sí, bueno, frontend, bueno, no sé, o sea, no es como que tal los conceptos que conocemos ahora, bueno, se podría hacer la analogía, pero para compiladores, bueno, para traductores se ocupa más, por ejemplo, frontend sería como que, o sea, pasar el código fuente y traducirlo al lenguaje intermedio para que el compilador lo pueda entender. Y el backend sería como para que, sería donde se traduce ese lenguaje intermedio a ensamblador, donde básicamente ya lo puede interpretar la máquina. Bueno, así sería más o menos en resumidas cuentas. Sí, tienen razón. En realidad, nada tiene que ver los términos que se utilizan en el desarrollo web con el de que utilizaban en aquellos años. Le cambiaron el nombre después en cuanto a compiladores. Ahora se llama fase de análisis, en donde analizan el código en tres partes: la parte léxica, la parte sintáctica y la parte semántica. Y la fase de síntesis, en donde aquí ya se realiza una generación de código intermedio y una optimización de código. Entonces, esas son las dos, lo que antes llamaban
backend y frontend, ahora es fase de análisis y fase de síntesis. Pero sí tiene mucho, es mucha la diferencia, ¿no? El frontend es la parte del cliente y el backend la parte del servidor en cuanto a desarrollo web. Es totalmente distinto estos temas. Muy bien, van dos. José Eduardo Pizano Pérez. Sí, profe, es que Adelante. el concepto. Yo quiero saber qué era el lenguaje fuente. Bueno, ¿qué es? Código fuente, ¿no? ¿Código no era lenguaje? Bueno, Ha sí, de es ser que, código. perdón, profe, por la bibliografía que utilizamos, sí, estaba como código fuente, como lenguaje fuente, pero creo que para nuestra área sí es más, usado código fuente. Y respondiendo a la duda, pues básicamente es cualquier script, o sea, digamos cuando tú cuando haces tus programas para la escuela y demás, pues ese es tu código fuente, o sea, lo que escribes o sea, para darle, para hacer un programa y darle a la máquina instrucciones, que quieres convertir a un ejecutable o que quieres convertir a, a algo que pueda entender la computadora. Sí, muy bien. El código fuente es tal cual lo que usted escribe en su texto plano o si está utilizando un IDE en el editor de texto del IDE. Eso, su programa, es el código fuente. ¿Va? Gracias, profe. Sí, es que Muy era bien. por el lenguaje y código. Sí, esta fue la cuarta pregunta, ¿verdad? Bien, es Eslávica Montserrat, adelante. Bueno, yo tenía una pregunta relacionada con la anterior, que decía, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje objeto y el lenguaje fuente? ¿Se la quieren contestar a la compañera? Bueno, otra vez, es que creo que nadie quiere equipo, no me dejen solo. Échesela. Bueno, o sea, la diferencia básicamente es que el código fuente es tu entrada y tu código objeto es tu salida, por decirlo en términos generales. O sea, una vez de que haces el proceso de traducción, compilación o una vez que haces cualquier tipo de procesamiento al código fuente, se convierte en un código objeto en términos generales, aunque quizá si somos más específicos, mi definición está un poco errónea. Entonces, quizá si el profesor complementa, agradecería. No, no está tan mal usted. El código fuente es, como usted bien dice, la entrada. El código objeto es la salida y esta salida pues va a depender de lo que esté haciendo, compilando o interpretando. Si está compilando, pues generará el código binario, ¿no? El código ejecutable. Si está usted interpretando, la salida pues será la implementación de la instrucción que usted haya entregado como entrada. Sí, pero está bien, el código fuente, recordamos, es lo que usted escribe en el texto plano, en el editor del IDE. Y el código objeto, pues es lo que ya está ejecutando su computadora. Básicamente serían esas las diferencias. ¿Sí? Muy bien, Gracias. esa fue, por nada, compañero, esa fue la quinta. Aurelio Rojas, adelante. Yo nada más tenía una duda entre la diferencia de Jack con Lex. No me quedó del todo claro. Bien, ahí Lex es un generador de analizadores léxicos y Jack es un generador de analizadores sintácticos. ¿Sí? Los primeros van a verificar que esté bien escrito el programa y el segundo va a verificar que las instrucciones estén en orden, que todas las palabras estén en un orden correcto de acuerdo a una gramática. Esa sería la diferencia. Son dos generadores que pues, generan diferentes analizadores. El Lex analizador el léxico y el Jack analizador sintáctico. ¿Sí, compañero? Ok, gracias. Y por ejemplo, bueno, ya vimos ahorita que es Lex, pero Flex, o sea, bueno, se parecen mucho, pero no sé si sea lo mismo. No, sí es lo mismo. ¿Sí? Lex y Flex, o sea, es como una remasterización, por así decirlo. Pues nada más le cambiaron el nombre, pero sí es exactamente lo mismo. Ok, gracias. Por nada. Esa fue la sexta, ¿no? Faltan dos nada más. Adelante, ¿quién se anima?
Bueno, esas si quieren yo las respondo. ALGOL, o bueno, YALC más que nada se ocupaba para describir lenguajes formales, o sea, como que implementó la notación que ahora usan los lenguajes formales, en el aspecto de que ahorita, por ejemplo, en C tenemos las variables, por ejemplo, se declara la variable y después se le asigna el valor, entonces más o menos lo que hacía ALGOL era como que dar como que ese formato para que se llegue a bueno, por lo que entendí, para que se llegue a un, un tipo de formato universal. Entonces, de ahí que ese formato se parezca a los lenguajes modernos hoy en día, ya que describían, por ejemplo, el caso por ejemplo, para un caso de un repartido no, de asociar un nombre era, por ejemplo, persona es igual al nombre asociado a un apellido asociado. Entonces, como que dio ese paso para más adelante que los lenguajes modernos se pudieran basar en un formato universal. Aunque, bueno, cada quien ya después más adelante lo puede implementar como mejor quiera. Bueno, espero haber respondido a la duda. Bueno, y no sé si esté bien, pero eso fue lo que más o menos entendí. Muy bien. Solo falta una. Solo falta una y se salvan del examen. Se salvan del examen. Yo tengo una. En procesadores de lenguaje se menciona que hay optimizadores, pero no sé si esto es como para mejorar o tiene algo que ver completamente diferente. Sí. Bueno, los optimizadores, creo que justo lo acaba de mencionar hace poquito el profe. Es una parte del proceso de compilación y como tengo entendido, son de esos módulos que pueden estar o no estar en un compilador. Digamos, no son como eh, eh, indispensables, pero básicamente lo que hacen es, si no tengo mal entendido, es depurar, bueno, no sé si depurar es la palabra correcta, pero, por ejemplo, mejor lo explico con un ejemplo. Tienes un código que tiene muchos espacios y saltos de línea. Pues lo que hacen los optimizadores es quitar esos espacios, saltos de línea. Y más importante que eso, por ejemplo, cuando tienes funciones que tienen condiciones que nunca se van a cumplir, entonces eliminan todo ese código, todas esas partes del código que, no, digamos, no son necesarias para la ejecución o no afectan la ejecución del programa y te dan un ejecutable en términos de, digamos, las instrucciones más limpia, por así decirlo. ¿Sí lo dije bien, profe, o me enredé? No, sí está muy bien. Bueno, y perdón, no sé si le contesté al compañero, a lo mejor ni me entendiste. Todo bien, Digo, gracias. porque yo me expliqué mal, no porque... ¿Sí, compañero? ¿O creció la duda? No, sí quedó claro. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces para esta exposición se van a llevar una tarea muy sencilla. Más preguntas. 7 preguntas. ¿Sí? Más las que se acumulen de la siguiente exposición. ¿Ok? Bien, entonces, en la siguiente exposición es Pisano Pérez, Reyes Luna, García Quesada y Candia Marcial. Sí, profesor, ahorita comparto la presentación. Gracias. ¿Ya se puede ver? Sí, ya se ve. Ok, pues buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablarles de la clasificación de los traductores. El equipo está conformado por Pisano Eduardo, García Gabriel, su servidor Reyes Luis y nuestro compañero Candy Uriel, pero él tuvo problemas, se le fue la luz en su casa y por eso no está presente. Ok, empezamos por ¿qué es un traductor?
Aunque ya lo hayan mencionado nuestros compañeros, pues para este tema es necesario retomar desde ahí. Y pues un traductor lo entendemos como un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje entendible por la computadora, que va a ser el máquina. Y pues pues un traductor, en un ejemplo muy burdo, pues todos hemos usado alguna vez el traductor de Google, que pues nosotros ponemos una palabra de un idioma que nosotros manejamos, por ejemplo el español, lo queremos pasar por ejemplo a chino, y pues el traductor se encarga de traducirnos para que podamos entender lo que queremos. De acuerdo a la historia de los traductores, Grace Hooper fue la primera persona en hacer un compilador, dado que ella en el pasado se dedicaba a programar, pero en esos tiempos se usaba la programación con tarjetas perforadas y el cableado. Por lo tanto, ella intentó buscar un modo de facilitar su trabajo, de automatizarlo, por así decirlo. Y ella buscaba que el humano pudiera hablar con las computadoras, aunque muchas personas pensaban que eso estaba muy fuera de lo lógico, pues ella creó el primer compilador para que una computadora pudiera entender un lenguaje que es entendible para nosotros. Si no mal recuerdo, el primer lenguaje que se implementó en el compilador que ella hizo fue Fortran. Y pues bueno, los traductores se clasifican en tres tipos, que van a ser los compiladores, los intérpretes y los híbridos. Vamos a ver un poco cada uno de los traductores y posteriormente se van a explicar más a fondo. Pues el traductor, que es un compilador, va a hacer que convierte el código de binarios, convierte el código a binarios que es el sistema operativo. Y como podemos ver en esta imagen, de este lado podemos ver cómo está el lenguaje de alto nivel que usa el programador, ya sea en este caso el que usa de tipo compilado, que es C#, C++ o Go. En este caso, una vez teniendo el programa, va a ser compilado por nosotros, por un programa. Y posteriormente nos va a arrojar un código de binarios que va a poder ser entendido por la computadora. El siguiente traductor es el intérprete, el cual requiere de un programa que lea la instrucción del código en tiempo real y la ejecute. En este lado podemos ver cómo de igual manera está el lenguaje de alto nivel, pero aquí podemos ver que no hay un punto intermedio entre como estaba en el caso pasado, que primero se tenía que compilar. En este caso, la compilación está dentro de la computadora, lo que quiere decir que el lenguaje interpretado hará que mientras se compila, a la vez se va a estar ejecutando. Va a ser línea por línea. Esto se va a ejecutar a la vez. No es como en el pasado, que primero se tenía que compilar y después se ejecutaba. En este caso va a ser lo mismo al mismo tiempo. Y algunos lenguajes de este tipo va a ser el JavaScript, Ruby, PHP y Python. En los traductores híbridos, pues se compila el código fuente a un lenguaje intermedio y este último se va a ejecutar en una máquina virtual. Como podemos ver, después del lenguaje de alto nivel, vamos a pasar un proceso de compilación y después nos va a arrojar como un bytecode, y ya después va a ser ingresado a la computadora y va a ser interpretado, como vimos previamente. Aquí nos podemos preguntar que por qué simplemente después de la compilación no pasa acá, o por qué no se interpreta directamente. En este caso, la ventaja de que nos arroje un bytecode es que nuestro programa va a poder ser interpretado en cualquier sistema operativo. No va a importar que sea Linux, Windows o MacOS. Y pues algunos lenguajes de este tipo son Java, Scala y Kotlin. Van a ser, una vez que el bytecode llega aquí, va a ser interpretado por una máquina virtual. Y a continuación mi compañero les hablará más a detalle de esto. Ah, no, perdón. Primero, si surge la duda entre qué es un bytecode y un código máquina, pues podemos ver que el bytecode va a ser portable. En cambio, el código máquina no va a ser portable. Esto, como había dicho previamente, se refiere a que va a depender del sistema operativo. En el caso del código máquina, si el programa se hace en un sistema operativo, solo va a poder funcionar en ese. En cambio, en el bytecode va a poder funcionar en cualquier sistema operativo el programa. Y el bytecode va a ser una colección de mnemónicos, en cambio el código máquina va a ser una colección de unos y ceros.
Bueno, yo les voy a decir prácticamente las diferencias que existen entre los tres tipos de traductores. La siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos que comprender que sí tienen todos diferentes, pero el híbrido lo que va a tratar de hacer es ser una especie de combinación de compiladores e intérpretes para tratar de solucionar todos esos como problemas que podrían tener individualmente los otros. Por ejemplo, primeramente, el compilador lo que va a hacer es analizar el programa y traducirlo a un lenguaje máquina equivalente. Por otro lado, el intérprete directamente lo va a empezar a ejecutar tal cual, línea por línea, sin tomarlo en cuenta y lo va a desarrollar. Y el híbrido va a tomar la ventaja del compilado, que lo va a tomar el lenguaje y o sea, que lo va a igual compilar y todo eso, lo va a interpretar también y nos va a dar un resultado. Esto lo que ocasionará principalmente es que como el compilador, o sea que precisamente al compilarlo es mucho más rápido que el intérprete. Y el híbrido, al tener características de ambos, se quedaría precisamente en medio de ambos. Este es más rápido que el intérprete, pero más lento que el compilador. También está bajo lo que dije. El compilador lee todo el programa en general y nos produce un archivo, al igual que el híbrido. Por otra parte, el intérprete lo que va a hacer es leer línea por línea, paso por paso. La siguiente. Bueno, la siguiente. Esto, lo que ya había dicho, como el compilado y el híbrido lo convierte a un ejecutable, se lee todo. Y el intérprete lo mismo, lo va a ir, mientras lo va leyendo, va realizando las acciones, a diferencia de los otros que lo hace de un solo golpe. Además, el compilado vendría siendo solo funcional para la plataforma en la que está, o sea, que diseñado, ya que el ejecutable pueda disponer en otras, es un poco diferente. Pero el intérprete y el híbrido sí son para cualquier lado, pueden funcionar sin ningún problema, son multiplataforma. Y abajo está lo que dije, que pueden diseñar, nos genera un ejecutable y puede ser solo para esa plataforma o sin nada. La otra diferencia es que el intérprete necesitas forzosamente también código, porque si no, no puede funcionar. La siguiente, por favor. Aquí está lo que ya había dicho. El intérprete necesitas forzosamente el código fuente, a diferencia del compilador y el híbrido, porque como tienes el ejecutable no hay necesidad. Y también normalmente el intérprete lo que tiene es que detecta errores sintácticos durante la ejecución, ya que es línea por línea. En cambio, el compilador no, antes de producir el ejecutable, tiene que analizar todo eso, si no simplemente te va a botar error y no te va a dejar ni siquiera continuar. A diferencia del intérprete que al ejecutarlo línea por línea, puede que algunas cosas te deje y las demás no. Y algunos ejemplos de compiladores, bueno, de lenguajes que ocupan compiladores son C, C++, o Java, inclusive hasta Go. Intérpretes, pues pueden ser, por ejemplo, Python o JavaScript. Y en híbridos, C#, HTML o XML. Y ya Bueno, ahora yo les hablaré de las diferencias entre los lenguajes de programación de marcado y script. Siguiente. Siguiente, por favor. Allá. Los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje de computadora que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, aplicaciones, páginas web, script u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutados por los ordenadores. Estos lenguajes de programación vienen en forma de instrucciones o secuencias de orden en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico-lógico del ordenador. De esta manera, se pueden obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. Siguiente, por favor. Entre los lenguajes que tiene están C, C++, Java y Python. Siguiente. Ahora pasaremos a los lenguajes de marcado. Un lenguaje de marcado o lenguaje de marcas es una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora etiquetas o textos que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o una presentación.
El lenguaje más extendido es HTML, ese es el lenguaje de marcado de hipertexto, y podemos ver su estructura en la presentación. Siguiente, por favor. Los lenguajes de marcado suelen confundirse con lenguajes de programación, sin embargo, no son lo mismo, ya que el lenguaje de marcado no tiene funciones aritméticas o variables, como poseen los lenguajes de programación. Históricamente, el marcado se usaba y se usa en la industria editorial y de la comunicación, así como entre autores, editores e impresores. Los lenguajes de marcado se utilizan para la presentación de datos, determinan la perspectiva final y la apariencia de los datos que deberán mostrarse en el software. Entre los que predominan están HTML y XML. Siguiente, por favor. Los lenguajes de marcado se caracterizan por etiquetas que se utilizan para definir elementos en el documento. Son legibles porque contienen textos normales. Por ejemplo, las funciones principales de HTML es dar una estructura al sitio web y su componente. Por otro lado, XML fue diseñado para almacenar y transportar datos estructurados. Siguiente. Ahora pasamos a los lenguajes de scripting. Un lenguaje de scripting es un tipo de lenguaje que está diseñado para integrarse y comunicarse con otros lenguajes de programación. Los ejemplos de este son JavaScript, VBScript, PHP, entre otros. Es seguro decir que un lenguaje de script son lenguajes de programación, pero no todos los lenguajes de programación son lenguajes de script. Siguiente. ¿Qué significa escribir en la programación? La acción de scripting es esencialmente escribir una serie de comandos que son interpretados uno por una aplicación o un motor de escritura. Aunque el scripting guía a la plataforma sobre lo que debe hacer, le da un script para leer e interpretar. La ejecución es realizada por el entorno de ejecución y no por el propio lenguaje de scripting. Siguiente. Principalmente intérprete versus compilado. Mientras que los lenguajes de programación se compilan, los lenguajes de scripting se interpretan en su mayoría, aunque hay algunos lenguajes de script que se recopilan e interpretan a la vez, como Python y Groovy. ¿Qué es compilado? Significa que un lenguaje de programación tiene su propia compilación que traduce la sintaxis en código máquina antes del tiempo de ejecución. En cambio, los lenguajes de script son interpretados línea por línea durante el tiempo de ejecución por el intérprete de la plataforma en la que se están ejecutando. Siguiente. Las principales diferencias entre los lenguajes de script y los lenguajes de programación es que el lenguaje de script es plataforma específica, mientras que el lenguaje de programación es plataforma agnóstica, es decir, multiplataforma. Los lenguajes de script son principalmente interpretados, más intensivos en codificación, crea aplicaciones autómatas, mientras que los lenguajes de programación son compilados, menos intensivos en codificación y crean aplicaciones como parte de una pila. Siguiente. Bueno, para los problemas de traducción le tocaba a nuestro compañero que no está presente, pero pues los voy a comentar. Bueno, primeramente tenemos que saber que el traductor analiza tres principales cosas: un analizador léxico, el sintáctico y el semántico. La siguiente, por favor. El léxico, principalmente lo que va a hacer es, ahora sí que leer el programa de izquierda a derecha y agrupar, ahora sí que en caracteres o cadenas, y corroborar que estén escritas adecuadamente, dependiendo de como hayamos declarado nuestra gramática anteriormente. Y pueden ser, por ejemplo, palabras clave o algunos operadores. La siguiente, por favor. El analizador sintáctico lo que va a hacer es verificar precisamente la estructura general del programa y que esté organizada de acuerdo a las reglas de escritura de que vendría siendo el lenguaje. Por ejemplo, en C, que vaya el if, luego el corchet, ya lo que va, bueno, el if, la condición, el corchet, ya las instrucciones y luego cerrar el corchet. Eso se encargaría de analizar el sintáctico. El siguiente, por favor. Ya por último, el semántico va a revisar el programa fuente y tratar de encontrar lo que vendría siendo los errores semánticos. Eso se viene haciendo prácticamente en la fase de generación del código. Y
va a determinar la fase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos de expresiones proporcionadas. Este también se produce cuando la sintaxis del código es correcta, pero la semántica o significado no es de lo que se pretendía. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, que alguna variable no haya sido declarada. Y pues creo que eso ya sería todo. Bueno, esa sería nuestra bibliografía. muy bien, muy completa su información, su exposición sobre estos temas. Son los primeros, ¿no? Los básicos. Apenas estamos, digamos, dándole un vistazo a lo que vamos a ver. Muy bien, entonces pues iniciamos igual 8 preguntas para el equipo, por favor. Yo tengo una. Cuando estaban hablando entre las diferencias entre bytecode y máquina, mencionaron mnemónico. ¿Pero qué es un mnemónico? Pues los mnemónicos, estos van a sustituir al lenguaje máquina. Y esto a lo mejor a todos les suena, pero en la materia de estructura y programación de computadoras, algunos programamos con ensamblador. Y pues estos mnemónicos yo los entiendo como pues ese lenguaje ensamblador. Y pues la diferencia que hay en los lenguajes híbridos es que ellos te arrojan el lenguaje ensamblador. Y una vez que ya los tienes, la máquina virtual los va a procesar ese código ensamblador y de acuerdo a eso va a lanzar un código máquina que va a poder ser entendido por el sistema operativo. Ok, gracias. Sí, compañero, por ejemplo, ¿se acuerda de algunos ejemplos? ¿No? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, move, add, estas sílabas, estos mnemónicos, ándele, zoom, sustituyen instrucciones, ¿verdad? En código máquina. Con esto es más fácil programar que estar escribiendo los ceros y los unos, ¿verdad? Es el lenguaje del ensamblador. Muy bien, pregunta 1. Excelente, Aurelio, gracias. Vamos a la pregunta 2. En el chat hay, sí, en el chat dice, ¿realmente se tienen beneficios al usar traductores híbridos? Me parece que es un poco redundante con respecto a los otros dos. ¿Le quieren contestar, compañero? Sí, pues pues sí son muy redundantes dado que pues se tienen que compilar y después estos se van a volver a interpretar. Y quizá esto puede hacer que los lenguajes como son Java o así no sean tan rápidos como los que solo son compilados como C. Pero pues la principal ventaja que nos ofrecen estos es que haces el programa y este puede ser interpretado en cualquier sistema operativo. Pues sí, esa sería la utilidad, ¿no? Sí, sí trae beneficios. La portabilidad es el principal beneficio de los híbridos. Muy bien. Y yo tengo una duda ¿Sí? respecto a la portabilidad. Bueno, nos dijeron que el bytecode tiene la ventaja que es portable, pero no sé si tenga una desventaja como que igual de marcada. Si la quieren contestar, les ayudo. Un poco de ayuda. Sí, como necesita la máquina virtual de Java para ejecutarse, gracias a la máquina virtual se puede ejecutar en cualquier arquitectura, pero la máquina virtual hace que las aplicaciones, que los programas sean hasta 10 veces más lentos comparados con algún nativo del lenguaje C. Entonces, pues esa sería una de las desventajas, que como primero tiene que pasar por la máquina virtual, la ejecución de la aplicación pues se hace más lenta. ¿Sí, compañero Eric? Sí, muchas gracias. Muy bien. Esa fue la tercera, ¿no? Muy bien. Adelante con otra pregunta. Retomando sobre las diferencias de intérprete y compilador, en tiempos de
pues de análisis y de ejecución. O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre ambos, vistas así como en números para decir que uno es más rápido que otro? Pues como ya había dicho, los lenguajes compilados al día de hoy son los más rápidos, como lo son C, C Sharp y Go. Y pues los interpretados no son tan lentos, pero no llegan a la velocidad de un lenguaje, de un traductor compilado. Pero actualmente, con muchas mejoras que se han hecho, no están tan lejos sus velocidades. Y por supuesto que No. pues, la velocidad va a depender de la aplicación que esté haciendo, ¿no? Contra qué lo está comparando. Traductor y compilador, pues es un poco injusta hacer una comparación porque muchas veces el intérprete, intérprete y compilador, el intérprete solamente ejecuta una instrucción. En cambio, el compilador pues tiene que hacer todo un análisis y generar el código para por fin entregar un ejecutable. Aquí la ventaja es que una vez que genera el ejecutable, pues ya no lo vuelve a generar, se ejecuta n veces. En cambio, el intérprete pues tiene que hacer el análisis de la instrucción que se le esté entregando cada vez. Ustedes podrían repetir la misma instrucción n veces y las n veces el intérprete tendría que analizar la instrucción. ¿Sí? ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Bien. Van 4, ¿verdad? Vamos a la mitad. Las 4, por favor. ¿Nadie más? ¿Podemos pasar al examen? Bueno, yo tengo una duda. Bueno, no me quedó claro, como por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre un lenguaje marcado y de programación? Creo que sí era el de marcado, se le llamaba así. Marcado y el lenguaje de programación. Sí, ¿cuál sería su diferencia? No me quedó muy... En primera, el lenguaje de marcado es interpretado y el lenguaje de programación es compilado. Otra muy grande es que un lenguaje de programación tiene funciones aritméticas y variables, mientras que un lenguaje de marcado no cuenta con este, es más como puro texto. Serían las principales. Ah, ok, ya me quedó más claro. Gracias. Muy bien, van 5. Yo tengo otra duda. Adelante, compañera. Es una plataforma agnóstica. Es el concepto que había mencionado sobre multiplataforma. Es cuando, no lo dije, pero ahorita que me acuerdo, es que existen dos formas de esta forma de multiplataforma. En una se requiere una compilación individual en cada plataforma y otra como Java puede, ya la puedes, digamos, poner en cualquier plataforma que quieras, como Windows, Linux, Mac, entre otras. Está bien, gracias. ¿Sí? ¿Segura, compañera? Sí. Sí, bueno. ¿Esa fue la quinta o la sexta? Sexta, ¿no? Sexta, muy bien. Java si quiere. Bien. Veo que hay otra pregunta en el chat que dice que ¿por qué JavaScript es un lenguaje interpretado? Y pues quizá usamos nosotros algunos lenguajes sin darnos cuenta de que son interpretados como es JavaScript. Por ejemplo, lo podemos usar en el navegador y el navegador de Google pues ya tiene pues instalado este intérprete para poder usar JavaScript sin problemas. De igual forma, otro lenguaje que es PHP, pues los que lo han usado saben que se tiene que instalar pues en el sistema operativo para que este pueda ser interpretado.
Muy bien. Así es. Pero ¿por qué? Bueno, o sea, sí le entendí por qué. Pero en realidad, ¿cuál es la finalidad de que JavaScript sea interpretado? ¿Para qué se usa JavaScript? Para desarrollo web. ¿Mande nivel? Perdón, para desarrollo web. Para desarrollo web, ¿verdad? Entonces, pues es mucho más fácil mandar a la red una simple instrucción que todo un programa, ¿no? Y entonces mandamos una instrucción y luego otra y otra petición y el servidor responde esas peticiones, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que JavaScript, pues le conviene más ser interpretado. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Qué es más sencillo de desarrollar? ¿Un lenguaje interpretado, uno compilado o híbrido? Pues si se refieren a desarrollar así un programa o así, pues a mi interpretación yo diría que es más sencillo los lenguajes interpretados y los híbridos, dado que el compilado, pues sus instrucciones tienden a ser más complicadas para que nosotros las entendamos y porque estas al ser compiladas van a estar más cerca del lenguaje máquina, por así decirlo. En cambio, Python o Java, pues son lenguajes como más amigables con uno y siento que pues esos son más, los lenguajes interpretados e híbridos son más sencillos para desarrollar. Estoy hablando con el micrófono apagado. Les decía que estaba yo totalmente de acuerdo, es más sencillo los interpretados, por supuesto. ¿Cuántas van? 8. 8, muy bien. Perfecto. Listo, pues. Entonces, nos toca ahora hablar de las etapas del proceso de compilación, las generalidades de cada etapa en el proceso de compilación, identificación de errores de cada etapa, ambientes de ejecución, traductores dependientes e independientes de la máquina y máquinas virtuales. Y todavía no vamos a ver ejemplos después de este tema. Entonces, y además se van a llevar también un cuestionario. Díganme ustedes qué tal están de cansados para seguir viendo teoría. ¿Cómo van, compañeros? Más o menos. Más o menos. Sí, 2, 3. 2, 3. Ahí andamos, ahí andamos. Yo soy un poco cansado. Sí, un poco cansado. Yo digo que es mucha teoría, ¿no? Para una sola sesión. Entonces, ¿qué les parece si... eso me lo van a decir ustedes, Sandra. El resto de la clase lo hacen con calma, responden estas preguntas. Y la siguiente sesión, pues ya empezaríamos con este tema. De este tema nadie lo expone. Yo les voy a platicar al respecto. ¿Va? ¿Sí? Va. Creo que sí, profe. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, perfecto. Entonces, ¿para cuándo esta tarea? Jueves de la próxima semana. Una semana para entregar. ¿Una semana? Sí, una semana está bien. Una semana, bueno. Tarea ¿Son a 2. mano o a compu las tareas? A mano. ¿A mano? Estos cuestionarios a mano. Tarea 2. Contesta, le voy a poner aquí, contestar a mano. Profesor, con que le subamos la foto, ¿verdad? De la tarea. Exacto. Así es. Profe, ¿y se puede ¿Dónde? hacer en el iPad? O sea, digital. Bueno, yo sí lo escribo, pero ¿puede ser digital? Sí, sí puede. Ok, gracias. Dungi, dungi, dungi. El chiste es que muevan la muñeca. Porque luego nada más se pasan las respuestas y ni las leen. Y al menos si se pasan las respuestas que no es recomendable, al menos al transcribirlas algo se les queda, ¿no? ¿Qué día? Una semana dijeron. Para el 8 de septiembre, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok, listo, pues ya está creada su tarea.
Bien, entonces, si quieren se pueden desconectar. De todas maneras, me queda un ratito por si alguien tuviera duda de algo. Un formato para la tarea, pues nada más a mano, Aurelio. Y ya. Eso es todo. Que venga la pregunta y su respuesta y listo. Y bueno, ya sobra decir que pues con letra clara, ¿no?